8 de la mañana, 56 minutos. La gente puede tener ideas, simpatías, afinidades, proximidades o distancias políticas. A mí, como colombiano, independientemente de lo que no digan o digan las encuestas que ya no se pueden hacer por esa ley absurda y que regresarán pronto, me parece de la mayor gravedad que un candidato presidencial respetable, que había ocupado una dignidad tan delicada como la Fiscalía General de la Nación, le diga al país que no cuenta con las garantías de seguridad para adelantar su campaña. Es muy grave, es que ya venimos de un magnicidio, y si a alguien le tenían que dar garantías de seguridad es a una persona que había firmado no sé cuántas decenas o centenares de extradiciones, que había metido a la cárcel delincuentes y que tenía una legítima aspiración de ir en la carrera presidencial. Lo digo como colombiano. A mí eso me parece muy grave, porque ya el magnicidio de Miguel Uribe puso en la lupa la dificultad que tiene esta campaña presidencial. Saludo a esta hora al exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Juan. Un saludo para usted y para todas las personas en la mesa de trabajo. Doctor Barbosa, ¿cuántas personas extraditó usted? ¿Cuántas avaló? ¿Cuántas instruyó con su gestión? Gracias a su tarea, ¿cuántos se fueron extraditados? Más de 1.200 personas se fueron extraditadas durante mi gestión. ¿Y usted tiene un estimado de cuánta gente, cuántos delincuentes pudieron haber ido a la cárcel durante su gestión? Más de 35.000 o 40.000 personas de diferentes organizaciones criminales se fueron a la cárcel. Y no solamente eso, nosotros fuimos los que judicializamos a la primera línea, defendimos al país y enfrentamos lo que teníamos que enfrentar durante la confrontación institucional con el presidente Petro, y más de 114 mensajes intimidantes donde me han tildado de todo directamente el presidente Gustavo Petro en los últimos 4 años, más de 30 alocuciones y 35 mensajes o 36 mensajes en este año y 7 meses después de que saliera la Fiscalía. Ese es el mapa de riesgos que tenía el doctor Francisco Barbosa, que tiene el doctor Francisco Barbosa. Aspiraba legítimamente a la presidencia, como han aspirado en el pasado otros exfiscales. Ha dicho ayer, no puedo seguir en esta campaña, no tengo garantías. Explíquenos, doctor Barbosa, por favor, esa posición. Bueno, pues mire, Juan, después del asesinato de Miguel Uribe, Turbay, creo que usted lo decía con mucha claridad, básicamente las condiciones de seguridad pues tenían que ser incrementadas, no fueron incrementadas, antes se disminuyó mi seguridad. Si ustedes hubieran visto la forma como yo me trasladé en el territorio nacional hace ya unos días, pues era absolutamente bárbaro lo que ocurrió. Yo estaba incluso solo en los aeropuertos, solo en los aviones, solo en las llegadas. La situación era muy complicada. Yo tengo una seguridad mínima de la Fiscalía General de la Nación por mi condición de exfiscal, pero obviamente las condiciones para poder estar en el territorio nacional eran muy complejas. Y después de básicamente darme cuenta de que aquí no hay a quien pedirle que le colabore a uno en estos temas, pues yo opto por simple y llanamente decir no voy más. Es una decisión incluso que involucró también a mi familia, y se toma la decisión de salirse de eso y de participar activamente en lo que yo he venido haciendo, y es seguir opinando, seguir hablando, seguir analizando. Creo que además hay un factor de dispersión en el país de candidatos. Creo que esto también ayuda a mandar mensajes que cuando no se encuentren condiciones reales, pues la gente tiene más bien es que acompañar diferentes proyectos. Ustedes saben muy bien que mi condición de candidato, de precandidato, era distinta a las otras personas que pueden salir con tranquilidad a una ciclovía, hablar con la gente, moverse por el territorio, bailar, cantar, en fin, todo lo que tiene que hacer un candidato presidencial. Yo, en este caso concreto, pues no las tenía, no tenía capacidad de movimiento, y bueno, la decisión que se tomó fue razonada. Obviamente recibí también informaciones de algunas de las personas que me han ayudado y me han dado alguna asistencia
en los Estados Unidos que me dijeron incluso que tenía que tener muchísimo cuidado con lo que estaba pasando. Ya tenía más de 6 denuncias en la fiscalía por amenazas que no se han resuelto. En fin, yo creo que todo estaba hecho para que se hubiera producido cualquier cosa y no voy a asumir esa circunstancia. En este momento lo que hay que hacer es unirnos, lo que hay que hacer es mandar un mensaje de fortaleza y ojalá el centro derecha y la derecha se unan alrededor de un propósito, porque de lo contrario no habrá vocación de gobierno el próximo año. Doctor Barbosa, con esto que usted describe, ¿ve algún riesgo para la democracia en las próximas elecciones? Es que en Colombia no hay democracia verdadera, o sea, la democracia colombiana es una democracia fracturada. Es decir, cuando usted está en democracia, normalmente lo que puede hacer es salir a la calle y defender sus ideas sin ningún tipo de problemas. Hoy lo que estamos viendo básicamente es una democracia donde al mismo tiempo no solamente hay ideas, sino también se le conjugan a usted ese debate con sangre, con violencia. Y aquí no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de que hay un asesinato ya de un candidato opositor, que es el doctor Miguel Uribe, que hoy es una lápida en el cementerio central de Bogotá, y del cual nadie habla en el país. Yo veía algunas reacciones de la gente que decía, no, es que se renuncia a la candidatura porque sí tiene votos o porque no tiene votos. No. Primero, además, ni siquiera hay encuestas en este momento para poder determinar en cuál es la situación real que se tiene alrededor del sistema electoral. De hecho, hay mucha dispersión de candidatos, hay mucha inversión incluso, y lo digo ya como exfiscal, hay mucha inversión y una cantidad de plata que está circulando como si estuviéramos en campaña electoral, y la campaña electoral no ha empezado. O sea, la campaña electoral oficialmente empezaría en el mes de diciembre, donde la gente se inscribe, y en este momento hay millones y millones de dólares ya circulando en las calles. Sí. Toda esta circunstancia hace que evidentemente Colombia empiece a tener una cara más bien de una especie de democracia mafiosa, y eso a mí me preocupa mucho desde el punto de vista tanto institucional como personal. Pero aún así, pues es necesario que batallemos para tratar de enfrentar lo que ha representado este desastre de Gustavo Petro, lo que ha representado las consecuencias que nos ha traído el gobierno de Petro, en donde hemos sido desertificados, donde tenemos un presidente sin visa, donde tenemos funcionarios sin visa. O sea, muy poca gente se está preguntando tantas cosas alrededor de lo que está ocurriendo. Y creo que eso demuestra que Colombia tiene una democracia fracturada. Sí. Está fracturada y es necesario unirnos en medio de esa fractura para tratar de sacar a Colombia adelante. Exfiscal Barbosa, entonces, ya no va usted, pero entonces, ¿qué proyecto va a apoyar? ¿A quién va a apoyar? ¿A qué campaña se va a unir? No, yo no, en este momento no estamos en proceso de unirnos a ninguna campaña, Darcy. Yo estoy en el proceso de opinar, de reflexionar sobre el país. Yo siempre he creído que la política no es una profesión. Aquellos que la miran como profesión pues se equivocan. Yo nunca he tenido el tema político como profesión. Yo soy abogado, yo soy analista, yo soy profesor universitario, yo soy escritor. Yo seguiré opinando y diciendo lo que considero, y cuando haya una decantación del proceso electoral, pues evidentemente yo estaré diciendo a quién o cómo yo ayudaré o aportaré para que se pueda unir. Hay muy buenos candidatos en este momento, candidatos por ejemplo como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, como Felipe Córdoba, como Mauricio Cárdenas, o sea, personas con las que yo me identifico básicamente porque son personas que han tenido experiencia en lo público, y yo creo que el país tiene que entender muy bien hacia dónde va ese camino. Mi tarea hoy es una tarea de la opinión. Creo que voy a ser más útil ahí, opinando, orientando, ayudando, para consolidar finalmente una respuesta a lo que ha venido ocurriendo en Colombia, que es muy grave. Nosotros no podemos perder de vista que lo que está pasando en Colombia es muy grave. La izquierda, Juan lo ha dicho en sus columnas, yo lo he reiterado también en muchos de los temas que he escrito, la izquierda se está uniendo. En la decisión de Susana Muhammad, del señor Bolívar y de María José Pizarro. María José, sí. De María José Pizarro, de unirse con Iván Cepeda, pues es un mensaje muy complicado también que se le manda a los sectores de derecha. Entonces, mientras allá están tratando de buscar un candidato de unión
que llegue a tener vocación de poder para llegar a la segunda vuelta. En este sector pues lo que hay es una dispersión donde los partidos no han jugado hoy un rol importante, donde se ha venido dispersando todo como diciendo vamos a resolverlo todo en primera vuelta o vamos a resolverlo todo en la consulta, y yo creo que es necesario que la gente se ponga de acuerdo y creo que eso es lo que hay que hacer. Exfiscal, Nicolás Petro, como usted bien lo sabe, dijo este fin de semana en cambio que usted supuestamente le había pedido al presidente de la República que dejara a Marta Mancera a cambio de cerrarle el caso a su hijo. ¿Cómo es esa historia? Porque hemos escuchado al presidente de la República hablando de que hubo una conspiración de Mario Burgos, de unos fiscales, de unos delincuentes de Buenaventura. ¿Usted alguna vez habló con el presidente de la República sobre el caso de su hijo? No, nosotros no tocamos eso que se está planteando, es falso. Hay una frase en latín, un principio epistemológico que se traduce diciendo lo que se afirma sin pruebas, pues se desestima sin pruebas. En este momento ellos están planteando eso, es una estrategia de defensa. Es natural que un sindicado o un imputado hable mal del fiscal general de la Nación. En la entrevista de ayer el señor Petro con su abogado, que además me parece inédito desde el punto de vista periodístico que uno llegue con abogado a una entrevista, atacó a la fiscal Camargo, atacó a la fiscal Laborde, nombrada por Camargo, que lleva el caso de Nicolás Petro, atacó a Marta Mancera, que es la persona que asignó el caso a Mario Burgos, atacó al fiscal Barbosa, atacó a la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que es importante decirle al país en torno a esto que la justicia está por encima de la política y tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo. Todo esto para decir lo siguiente: nosotros no es posible que haya habido ningún acuerdo con el señor Gustavo Petro por la confrontación además y porque no le correspondía a un fiscal general de la Nación hacer acuerdos de ningún tipo con procesos cuando el fiscal general no tiene procesos a su disposición ni los maneja. Y dos, porque no había posibilidad de un acuerdo con una persona con la cual yo me confronté. Ustedes lo vieron en el marco de lo que pasó en mi gestión, en donde este señor me solicitó la salida de las personas de la primera línea. Yo le dije que no, arrancando su gobierno. Luego, además, en enero del año 2023, él me solicitó el levantar órdenes de captura de extraditable. Yo le dije que no. Incluso le dije que Pablo Escobar se sentiría cómodo en un gobierno como el de Gustavo Petro. Eso se lo dije en enero del 2023, a 6 meses de haber llegado. En mayo me dijo que el jefe del fiscal era él. En agosto fue capturado Nicolás Petro y 2 días después envió la terna a la Corte Suprema de Justicia, 7 meses con anterioridad a mi salida. Entonces, el abogado ayer dice, y el fiscal Barbosa fue a Washington a presentar a Marta Mancera, y eso demostraba que hubo ese acuerdo. Y yo les cuento a ustedes que ese viaje a Washington fue en enero del 2024, 15 días antes de que yo saliera, cuando Nicolás Petro ya había sido imputado, acusado y estaba ante los jueces. Entonces, yo la verdad es que creo que aquí, pues si ellos tienen alguna duda, alguna cosa, pues lo que tienen que hacer es ir a la comisión de acusaciones y presentar el denuncio. Pero obviamente, pues ustedes entenderán que son estrategias de defensa, están desesperados. Y ese argumento pues no se lo cree nadie, porque evidentemente aquí lo que hay es una estrategia muy extraña, porque yo creo que uno cuando es abogado tiene que llevar a su cliente a las audiencias y no a los medios de comunicación. 9 de la mañana, 9 minutos. A mí me parece muy grave lo que pasó. Me parece muy grave que estemos, después de que ocurrió un magnicidio, en una campaña presidencial con un relato de un candidato de la oposición contando lo que ha contado y con la conciencia de que si queremos que haya democracia, les tienen que proteger la vida a todos. Adicionalmente, hay territorios muy extensos controlados por grupos criminales. ¿Quién va a hacer campaña en esos territorios si el Estado no protege la vida de todos? Un hombre que extraditó a más de 1.000 personas, a más de 1.000, y los que extraditan es porque la situación jurídica es compleja y se refiere a delitos muy graves y se refiere a estructuras criminales muy sanguinarias y se refiere a bandas criminales muy peligrosas,
solo andando en un aeropuerto. Dios lo proteja, doctor Barbosa, y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahí seguimos en la opinión y en la academia y en los diferentes campos. Entonces nos seguiremos leyendo, seguiremos conversando y aquí lo importante es pensar en el país. Muchas gracias. Y de la FM lo seguiremos llamando. Muchas gracias. 9 de la mañana, 11 minutos.